Bienvenidos a este su podcast Black Moon, temporada 2025, donde escucharemos experiencias de escuelas, alumnos en la danza aérea, eventos y más. Sean todos bienvenidos. Y sin más que decir, comencemos. Buenas tardes, chicos de Black Moon. Estamos con Adrián Ruiz. ¿Cómo estás? Bien, Charlie, ¿tú? Bien, aquí reactivando el podcast, que lo había dejado un poquito de lado. Me parece perfecto. Qué bueno que retomes tus proyectos, porque yo creo que es súper importante siempre estar con los proyectos en mente. A veces les podemos dar un poquito más de tiempo, a veces los dejamos de lado, pero siempre es bueno no quitar el dedo del renglón. Sí. Cuéntame un poquito de ti, la danza aérea. Ok, ¿qué quieres saber? Los inicios, todo, cómo entré aquí a la danza aérea. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo llevas? Ok, perfecto. Pues mira, llevo 9 años en danza aérea. Realmente mi acercamiento a la danza aérea fue un poco, ahora sí que por casualidad. Yo tengo un amigo que ahora tiene su academia. En ese momento estaba en una escuela de danza aérea como profesor y me invitó a pasar a verlo. Yo la verdad es que desconocía por completo que era la danza aérea, y cuando fui así que a pasar a verlo, vi que había trapos y aros y unas cosas que decían trapecio, ¿no? Yo en ese momento lo había visto en el circo, pero nunca lo había visto tan cerca. Colchonetas y así, todo el material de danza aérea que ahora ya conozco, pues ahí, pero para mí estaba desconocido. Entonces yo veía cómo se subía, veía gente súper delgadita, de todas las complexiones de los cuerpos, grueso, mediano, altos, chiquitos, parecía que no les costaba nada, ¿no? Entonces yo me quedé así como, mira qué padre hacen las cosas, qué bárbaros, ¿no? Y lo hacían ver como tan fácil que ya, o sea, ese día que yo llegué por mi amigo, dije, bueno, está padre. Se fueron todos sus alumnos y entonces, por curiosidad, me quise sentar en el aro. Bueno, el peor error de mi vida en ese momento, me dolió hasta el alma sentarme en el tubo ese, que dije, ay, ¿cómo es que no hacen caras cuando se sientan, no? Las manos se me ampollaron nada más de cargarme, creo que 2 veces para poderme sentar, y dije, no, es que cómo les gusta esto, ¿no? Y ya pasó, o sea, eso, y pasó como 1 año, y lo dejé porque la verdad es que fue algo que no me llamó tanto la atención. Lo vi padre, pero no como algo que me viera yo haciéndolo. Pero obviamente porque cuando me intenté sentar en el aro me tuve que cargar, y pues no, o sea, me costó un montón poderme sentar nada más en el aro, y el aro estaba casi, pues, no a ras de suelo, pero lo alcanzaba perfectamente. Entonces pues dije, no, eso no es para mí. Pasa 1 año y yo llego aquí a Sportium. Ya tenía tiempo entrenando en Sportium San Ángel, en el club, y dije, bueno, voy a entrenar, me hago mis actividades normales, pero un día dan un aviso de que va a haber una exhibición de clase muestra de danza aérea. Y yo dije, pues a ver cómo lo van a hacer. Y entonces, pues tú conoces bien Sportium San Ángel, pues tú te das clases ahí, que es altísimo. Entonces yo vi cómo colgaban las telas larguísimas, como al doble de donde yo había visto por primera vez una tela colgada, y dije, órale, esto sí está alto. Cuando vi la clase muestra dije, pues vamos a intentarlo. O sea, en ese momento dije, no es un aro, es una tela, a lo mejor está más fácil de subir, y pues no, gravísimo error, ¿no? Creo que está peor todavía la tela, es más guanga. Pero pues desde el primer día que dieron clases aquí en Sporting San Ángel, yo me quedé, ya de ahí no salí. O sea, intenté subir, me tardé yo creo que alrededor como de 2 semanas en lograr subir mínimo como 3 metros, y eso sin espantarme. Pero la verdad es que fue una actividad que desde el primer momento en que ya me enfoqué y que realmente que sí quiero hacerla, no quité dedo del renglón, justo lo que te decía, ¿no? Me costó mucho, pero empecé a esforzarme cada vez más. Mi primer maestra fue Mariana Calderón, excelente aerelista,
que yo creo que gracias a ella es que yo estoy hoy en día hasta donde estoy, porque fue una base muy importante para mí ella. Me brindó los conocimientos como súper claros, de una manera muy amable, muy respetuosa, con mucha comprensión y con mucha calidad humana, que yo creo que es muy importante en este tipo de ejercicios o de prácticas, porque si no hay una parte humana que te entienda desde tus limitaciones físicas a emocionales, no vas a avanzar y te hacen más duro el camino para poder tú llegar un poquito más lejos. Si la persona no entiende eso y no te lo brinda de una manera amigable, creo que mucha gente por eso desiste. Y pues no fue mi caso, me tocó una maestra que tenía toda la calidad y calidez humana posible para enseñarte, para explicar claro, que te llamaba la atención, pero de una forma muy correcta, muy amable y siempre muy profesional. Le cayeras bien o le cayeras mal, yo al menos de ella nunca supe que alguien le cayera mal de sus alumnos, pero sí siempre fue muy amable y muy empática con todos. O sea, nunca hubo como preferencias, nunca hubo es que pues como que tú te cargas más o tú tienes más flex, a ti te pongo la figurita y tú no, o bueno, como a ella sí le sale, me enfoco más en ella o en él. No, jamás, o sea, siempre en cada alumno trataba de sacarte lo mejor a tus limitaciones o a tus posibilidades. Entonces yo creo que ella fue la que me motivó tantísimo a seguir en la danza aérea, porque sí hubo veces en las que yo decía, ay no, es que qué ganas de estarme lastimando, sacándome moretones, ampollándome las manos, quemándome los pies, las corvas, ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cosas y situaciones que suelen pasar cuando estás empezando y que son muy comunes y muy constantes, porque entiendes qué es lo que va a pasar, pero es más tu miedo o tu cansancio que prefieres soltarte, deslizarte y bueno, las quemadas, ya sabes, a la orden del día, ¿no? En el momento te arde y dices, bueno, no pasa nada, pero ya en la noche o en este caso, como aquí en el gimnasio donde empecé, tienen sauna, pues te metes al vapor, al sauna y bueno, ahí ya realmente descubres dónde sí te quemaste, ¿verdad? Porque realmente las heridas se sienten aún más y las quemaduras se potencializan. Pero pues siempre es como parte del costo, ¿no? De hacer danza aérea, saber que pues si lo haces correctamente tu cuerpo se va acostumbrando. Creo que los moretones son inevitables siempre. En algún momento en lo que sacas algo nuevo y la piel se acostumbra o el músculo, pues siempre acaba un pequeño moretón o sin querer alguna pequeña lesión. Pero sí, conforme vas avanzando y que es lo que en mi experiencia vas aprendiendo, es que mientras más controlado y más consciente de lo que te pueda pasar, lo evitas, ¿no? Para no tener ese tipo de lesiones o quemaduras. Y pues eso fue lo que me acercó a la danza aérea, ¿no? Una persona, yo creo, principalmente que me motivó. Y después de su salida de aquí, de donde estaba dando clases ella, pues pasaron varios maestros, entre esos tú, te acordarás. Sí, estuvo muy padre. Yo tuve la fortuna y el gusto de tenerte como profesor dentro de ese caminar de tantos profesores y estuvo la verdad que muy interesante, ¿no? Porque Mariana me dio muchas bases técnicas, humanas, creo que principalmente, y como de enseñanza, de saber cómo dirigirme a un grupo. Ella no me lo enseñó, pero sí lo enseñaba también, que creo que le aprendí muchísimo a ella cómo ser con las personas que les estás enseñando, porque no es lo mismo dar danza aérea que dar spinning, que dar zumba, que dar body combat, artes marciales, escalada. Cada disciplina tiene su complejidad y su manera de darse, su técnica, pero yo creo que siempre una calidez humana, que era lo que brindaba Mariana, te brinda muchísima mayor apertura, que la gente aprenda contigo, se quede en tus clases y pueda entenderte, ¿no? Porque muchas veces si tú eres demasiado enérgico, siento yo, o no tienes la paciencia de enseñarle a la persona que tienes que explicárselo 20 veces, es cuando desisten, ¿no? Y pues sí puede ser a veces muy agotador, muy, no sé, hasta cierto punto frustrante para ti como persona, como alumno, como compañero, también ver que hay quienes no entienden, pero si tú tienes la discusión como profesor de enseñarles, yo creo que le haces un favor a la gente,
porque demuestras de lo que es capaz, ¿no? No todos aprendemos igual, ni todos tenemos los mismos lenguajes de comunicación ni medios de comunicación, y a veces tienes que ser diferente con cada persona. Yo creo que en danza aérea, más que en otras disciplinas, es vital porque no todos entendemos igual, y más cuando ya estás de cabeza y tu cuerpo está a 3 metros de altura, todo se te olvida y todo tiene sentido y todo es perfectamente lógico. Entonces ahí es cuando creo que realmente viene la hazaña y la habilidad de un profesor de danza aérea, y que demuestra de lo que está hecho cuando logras entablar comunicación con cada alumno para que entienda y mantenga su vida a salvo, ¿no? Sí, siento que es que, por ejemplo, de otros, como tú decías, de otras modalidades, danza aérea es muy personal. Aunque no lo parezca, es demasiado personal, porque pues no es lo mismo poner a 20 personas a hacer un movimiento, a explicarle a 20 personas que se tienen que subir, y cada uno aprende de diferentes formas. Entonces, claro, no es lo mismo. No, o sea, tu percepción, ¿no? Hasta cómo los comandos de voz o las indicaciones las perciben diferente, ¿no? Y más que nada que se junta el estrés de estar fuera del piso, que digo, todas las disciplinas tienen su riesgo y su complejidad, ¿no? No le quito a ninguna disciplina eso, pero sí, ya cuando estás fuera del piso y son tus primeras veces, el estrés que te genera no verte en el suelo plantado, creo que sí te causa muchísimo conflicto. Es como las acrobacias, ¿no? Donde te dicen, y tienes que brincar y girar el hombro mientras tu cabeza va en dirección al suelo, los pies al techo, caes con rodillas flexionadas, todo eso en un segundo, ¿no? Porque eso es la acrobacia. La acrobacia es cuestiones de segundos, no puedes hacerlo lento porque si no, no sucede o te lesionas. Sí, claro. La danza aérea es lo mismo, o sea, tienes que estar ahí agarrado 2 segundos de una sola mano para pasar, no sé, la tela por la ingle y armar el seguro, pero esos 2 segundos con una sola mano, cuando empiezas se te hacen eternos, parecieran horas, y no te da la fuerza, y entonces es cuando entra la desesperación, ¿no? Y las indicaciones bloquean los oídos por el estrés de que te puedes caer, que sí es muy complejo, o sea, sí requiere muchísimo tu dominio personal de la mente, de la respiración, y pues eso fue lo que te digo, o sea, la primer maestra creo que a mí me lo dejó súper bien marcado, y pues vinieron más profesores en este mismo gimnasio donde John Ross lo hacía 3 veces a la semana, 2 horas, y fue como yo creo que avancé, ¿no? La constancia, porque desde que empezó nunca dejé las clases, creo que no falté a ninguna clase en un periodo como de un año. Me esforzaba por hacer lo más posible, de tanto que me gustaba, que venía, o sea, todos los días que había clases, no me la perdía, y era el primero en estar ahí y el último en olvidarme de la clase. Y siento que eso influyó un poquito, ¿no? Como mi persistencia a sacar las cosas, porque pues sí, obviamente yo en la vida había hecho ese tipo de ejercicios. Yo no te daba ni una marometa, yo no sabía colgarme, no hacía barras, hacía mucho cardio, hacía un poco de peso en el gimnasio, y eso tenía pues muy poco tiempo de haber empezado. Yo venía de una vida muy sedentaria, de casi 30 años de no hacer absolutamente ninguna actividad realmente física constante. Caminaba muchísimo, pero pues aún así yo tenía también un sobrepeso muy considerable, que siento yo sí influía un poquito como en mis ganas de desempeñar la actividad, ¿no? O cualquier actividad. Pero cuando empecé a tratar de hacer algo por mi cuerpo, por mí, bajé de peso, ya teniendo un poco menos de peso fue como me animé a la danza aérea, porque justamente en el grupo que yo entré había todos los cuerpos, todas las tallas, todas las alturas, principalmente de mujeres, ¿no? Porque la danza aérea pues sí hay muchos hombres, pero creo que sigue siendo dominada por las mujeres, por muchos estigmas, ¿no? Principalmente de que ven una tela y ven que se estiran, que se abren en split, en squat, y lo asocian mucho todavía como a solo una parte femenina, ¿no? Y si lo haces tienes que tener una preferencia sexual diferente a las 2 marcadas que antes estaban muchísimo más marcadas, ¿no? Hoy tenemos más apertura, y creo que es lo que también ha abierto muchísimo que la danza aérea se vaya llenando también ya más de hombres, de personas con identidad de género diferentes. Pero antes sí creo yo que la danza aérea estaba todavía muy estigmatizada cuando yo empecé. No se veía algo
tan masculino o algo que un hombre pudiera hacer sin que tuviera que incluir tu preferencia sexual, ¿no? Seguimos en sociedades donde eso sigue pesando mucho, tu gusto por determinado sexo, determinado tipo de personas. Entonces sí creo que a veces limitaba mucho en danza aérea cuando yo empecé el número de hombres, entonces por eso estaba muy limitado. Yo tenía más compañeras mujeres y fueron ellas las que como que hasta cierto punto me acogieron para cuando se fue la primer maestra acercarse a mí y preguntarme, ¿no? Sobre cómo se armaba tal figura, sobre tal cosa, pues porque era el que tenía más tiempo ahí, el que tenía más constancia, y pues me empezaron a dar esa libertad y ese voto de confianza para yo poderlas guiar, porque veían que yo hacía las cosas y pues se acercaban a mí, ¿no? Porque pasa muchas veces que cuando es tu primera vez te encariñas con las personas, ¿no? Creo que en cualquier cosa, pero se suele pasar que hasta en los profesores pasa, ¿no? Entonces sí fue un proceso duro para todo el grupo que estábamos en ese entonces. Cuando nos dejó la primera maestra vinieron los demás y poco a poco se fueron soltando, ¿no? Sí costó un poco de trabajo, llegaron, te digo, de todo tipo de profesores. Llegaste tú que nos permitiste muchísimo explorar, al menos a mí me diste el voto de confianza de que siento yo que veías que no estaba tan perdido, que me dejabas empezar a mí a explorar, ¿no? Siempre me guiabas, me dabas indicaciones, me decías, no, es que seguro va por acá, pero siempre me permitiste yo llegar como de, oye, quisiera intentar esto, y me lo permitías, ¿no? En ese tiempo cuando tú llegaste empezaba Instagram, y tenía muchísimo, pues como de que empezaban a subir las cosas, no había tantas como hoy en día, pero sí había 2 que 3 personas que ya subían constantemente material, y llegó un momento en el que te decía, oye, esto lo hemos hecho, me decías, no, pero si quieres lo intentamos, y ya si tú tenías la base me lo explicabas, y si no, me acuerdo que entre los dos veíamos o tratábamos de resolver cómo era, ¿no? Entonces esa parte creo que para mí también fue muy enriquecedora, porque me permitiste como explorar mis habilidades de observación y de atención, ¿no? Como para saber bien por dónde iban los seguros, cómo tenía que caer el cuerpo y toda esa situación. Entonces, después de ti ya vino el profesor Gerardo Monjarres, ¿cierto? Excelente profesor que, te digo, cada maestro creo que te brinda algo, ¿no? Mariana Bases, tu observación. Gerardo, muchísima fuerza, sus entrenos eran extenuantes, los calentamientos, parece que estábamos en servicio militar, pero avanzamos mucho en cuanto a fuerza, ¿sabes? Y como típico alumno, de momento te quejas y haces cara porque ya te tocan los burpees o parado de manos o cosas así, que antes no era tan riguroso con los demás profesores, pero al menos en mi caso, siento que sí, la fuerza aumentó un poquito más y me ayudó muchísimo. Ya después de él, pues ya vinieron algunos otros profesores, vino el profesor Raúl de Jesús, que también él principalmente marcó también otro cambio, podría decirse, fuerte en mi vida, que no se iba a marcar en el momento, ¿sabes? Él llegó como instructor, nos dio clases aquí un tiempo, fue muy breve, fueron como 2 meses, pero se forjó ahí una amistad con él, ya fuera como del salón, ¿sabes? Entonces, una vez que yo me hice su amigo, llegaron profesores extras aquí a Sportium, llegó la maestra Liz Carrillo, que también es muy buena, para mí se me hace excelente, tiene un temario bien estructurado sobre la danza aérea que realizó con ahorita no recuerdo el nombre de la chica, pero fue campeona a nivel nacional, primer lugar en una competencia que es importante, ahorita no recuerdo, la verdad me dijo 2 veces y lo olvidé, pero armaron un temario y ella fue la que nos empezó a dar, y lo mismo ella vio cierta formación, cierta habilidad en mí, que me permitió justamente empezar a explorar yo por mi cuenta, ¿sabes? Ya empezar yo a llegar y decir, oye, quiero sacar esto, a ver, inténtalo. Ya eres seguro del armado, a ver, lo vamos a intentar a nivel de piso, y poco a poco, o sea, cosas que ya no tenía bien formadas o bien claras sobre cómo se armábamos, lo sacábamos. Y yo muchas veces llegaba y decía, mira, sí, ya lo he hecho, te voy a enseñar. Y me daba las instrucciones claras, ¿no? También muy competente Luis, muy chiquita, la verdad, porque fue la primer maestra que creo que tuve, que era muy pequeña más que nosotros, pero muy, muy elástica, muy resistente, con muchos conocimientos.
Y ya posteriormente, ya a la fecha aquí en Sporting, pues el profesor Yoshiharu, muy bueno también, que junto conmigo empezó en algún momento en las clases y pues justo como conmigo su tenacidad, su importancia y su empeño fue lo que me hizo fue lo que nos hizo como empezarnos a explorar ya más por la parte docente y empezarnos a preparar en academias externas, ¿no? Porque él también se fue a preparar en más lugares, tomó cursos, tomó talleres, metió a las clases, al igual que yo en algún momento cuando conocí al profesor Raúl de Jesús y se volvió mi amigo, me jaló ya a una academia de danza aérea, ya no está nada más practicando en un gimnasio, ¿sabes? Ya fue a explorar más aparatos, a probar lo que es una academia especializada en danza aérea, y fue así como yo llegué a Helios. Yo llegué a Helios en el 2018, 19, en ese periodo yo llegué ahí con Pablo Olivares, un excelente profesor de danza aérea, la verdad, con muchísimos años de experiencia. Sí es conocido en el mundo de danza aérea por la Academia de Helios, que también es una de las que ya tienen bastante tiempo, está aquí en Centenario, y ahí yo entré justamente como a explorar más cosas, porque yo solo hacía tela, algunas veces que tú nos llegaste a poner el aro y la cuna, ¿no? Que hacíamos el nudito prácticamente. Creo que alguna vez nos llegaste a traer una cuna, pero no era tan constante por todo lo que implicaba en las instalaciones del gimnasio, pues montarla, ¿no? Era un show, quitar y bajar las telas y monta la cuna, y con los 12 metros que tenemos aquí en Sporting, pues bueno, sí se complica un poco más encontrar una cuna de ese diámetro, ¿no? Tenemos que buscar eslingas y, no era un relajo, ¿te acuerdas el poner esa cuna? Pero pues sí, la exploré un poco. El trapecio, ¿ves que alguna vez llegué a llevar trapecio también? Que ese, al final del día te lo vendí. ¿Me lo vendiste? Sí. Entonces también, es que ese era un rollo. En el techito que teníamos, que tenemos ahí en el club, pues ahí poníamos todo, pero es súbete, atora y ve que no te pegues a nada. Ay, no, sí es un rollo poner. Terapéuticos justamente a danza aérea, ¿no? Te encuentras todo el tipo de personas, la ama de casa, la maestra, la estudiante, la que es ejecutiva, la doctora, quien hace cosas de baile, o sea, todas las variantes de personas, actividades, profesiones, amas de casa, están ahí, o sea, tienen algo, ¿no? O sea, algo las motiva a ir, pese a su edad, pese a su condición física, pese a que les salgan fácil o no las cosas, pero encuentran, creo que cierto punto, no diría consuelo, sino diría alivio en el hecho de subirte a los aparatos y lograr las cosas, pese a que te implique un dolor. Entonces creo que la danza aérea sí, hasta cierto punto te hace muy resiliente, te hace encontrar dentro del dolor esa paz y esa calma para que sigas creciendo, y creo que sí, a la gente que hace danza aérea le puede ayudar muchísimo eso, ¿no? Sí, claro. También depende de tu personalidad, para bien o para mal que lo uses, pero en mi caso, y bendito Dios, me ha tocado ver que en su mayoría, podría decirte que el 90% de personas con las que me he topado haciendo danza aérea, ya sea como profesor o sea como alumno, han logrado canalizar y usar la danza aérea para llevarla a un lugar bien, no a un lugar mal o a un lugar donde te haga todavía más ególatra. Creo que al contrario, nos hace humildes, ¿no? Creo que nos hace ser un poco más aterrizados y en comprender y en ser empáticos con las personas desde su dolor, porque la danza aérea es dolor. Entonces, a final de cuentas, creo que te conecta con esa parte donde duele, pero te sientes realizado cuando logras sacar las cosas. Entonces, derivado, te digo, de todas esas cosas que implican emocionales y de enseñanza, fue que yo dije, bueno, voy a seguir entrenándome, y pues así me quedé un buen rato en Helios. De hecho sigo estando ahí de vez en cuando, ya no es tan constante, pero sigo procurando entrenarme porque
pues siempre tienes que estarte entrenando en esto, ¿no? Principalmente porque siempre hay algo nuevo, hay nuevas figuras, hay quienes encuentran nuevos escapes, nuevos amarres a cualquier aparato, y creo que nunca te acabas de hacer experto en los aparatos, ¿no? Porque el riesgo siempre de cometer un error está latente, y pues como todo, si no lo repasas se te olvida. Entonces creo que siempre tienes que estarle dando para entrenarte, y yo he estado en Helios, vengo a Sporting, y pues esa es como mi parte ahora sí que como alumno, ¿no? La experiencia yo como alumno que te puedo brindar, lo que yo te puedo contar, y pues por la parte docente, ya una vez que yo entré a Helios y que me empecé a formar más, y el mismo Pablo Olivares me empezó a... Vio que tenía cierta habilidad, creo yo, que eso es lo que me han comentado, y espero que así sea, que tengo habilidad para enseñar, ¿no? Entonces, todo el mundo me decía que me volviera maestro, que ya diera clases, pero pues yo no me sentía seguro, ¿sabes? O sea, decía que no estoy todavía preparado, pero pues un buen día, después de pues ya llevar mucho tiempo haciendo danza aérea, como 6, 7 años, y de estarle dando y de estar aprendiendo, y de estar recibiendo muchísimos tips y consejos de todos mis maestros que me decían, cuando enseñes o cuando des indicaciones aquí, porque es lo que te decía, se daban cuenta que la gente se acercaba a mí para que les explicara. Ellos dándose cuenta de eso, bendito Dios, no me tocaban maestros celosos, al contrario, me enseñaban cómo enseñar, ¿sabes? Me daban tips de, mira, en vez de decir esto y esto, y no les digas a por aquí, diles, se llama así, enseñarles las partes de su cuerpo, esto, muchos tips de todos los maestros que yo decía, mira, o sea, fui puliendo como esa forma de transmitir el conocimiento, y un día me pidieron que cubriera una clase en un gimnasio, y pues ya de ahí dije, bueno, pues me estoy que me muero de miedo porque nunca he dado una clase, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces fui a cubrir la clase, bendito Dios, con éxito, nadie se me cayó, porque creo que es lo peor que te puede pasar, que se te caiga alguien. Entonces pues no pasó, ¿no? Digo, inevitablemente ha pasado y por errores de los usuarios o por cuestiones malentendidas, pues hacen las cosas y pues al suelo, ¿verdad? O por su fuerza no se alcanzan a aguantar, pero pues bendito Dios se ha caído en colchoneta y no ha pasado nada. Yo creo que como profesor es algo que te pasa muy común, que no debería de ser, pero siempre expuesto a que alguien por fuerza, por falta de conocimiento o hasta a veces mucho por error de uno, pues pueda ir al suelo, ¿no? Pero creo que es el riesgo principal que uno siempre está expuesto como profesor y que debes de evitar al máximo, ¿no? Pues todos tenemos un límite de enseñanza, ¿no? El maestro de primaria no te va a enseñar las cosas de la carrera, sin embargo te dio las bases sólidas para que tú puedas tomar el siguiente paso e ir a otro lado. Y yo creo que como idealistas es algo que sí nos falta a nivel general a todos, ser conscientes de los niveles, ¿no? Y de que llega un momento en el que hay gente que tú ya no vas a poderle enseñar más, y tendríamos que tener la obligación de remitirlos con alguien que pueda seguir fortaleciendo su proceso, ¿no? Entonces creo que eso es lo único que nos falta como academias, como realistas, aprender que algunas academias y algunos realistas son la primaria, y luego vas a tenerlos que mandar a la secundaria, y los de la secundaria van a tenerlos que enviar a la prepa, y de ahí a la carrera, y si siguen interesados pues ya los mandas a la licenciatura. Pero sí tenemos que ser conscientes para no detener el proceso de las personas, ¿no? Creo que como buen docente tenemos que estar conscientes de eso. Sí, ese es mucho el tema de que hay varios profesores que son de yo lo sé todo y aquí vas a estar mejor conmigo que en otro lado, y la verdad es que no. La verdad es que como toda enseñanza, hay varios lugares, no solo hay uno. O sea, sí, yo entiendo que hace 10 años, 8 años, 12 años que empezó como que a surgir la danza aérea a nivel de México, pues eran 5, 7, 10 escuelas, y pues sí, pero ahorita hay un buen por delegación, por estado. Claro. O sea, no todos lo sabemos, y todos los profesores tenemos diferentes formas de enseñar,
Y pues no, o sea, sí, como tú dijiste al principio, o sea, sí, tu primer profesor es tu primer profesor. Es el que te enseñó, es el que te guió, es el que te llevó. Pero al final del día, si ya lo rebasaste, pues el, tu, tu trabajo como profesor es decir, adelante. O sea, ya Claro. puedo contigo. Y no es porque no quiera, no es porque no te quiera, lo que tú quieras. Pero adelante, puedes ir a explorar, ir a buscar. Porque al final del día, pues como ser humano siempre tienes la curiosidad. Sí, por supuesto, y creo que es algo también, digo, para tus escuchas del podcast, o sea, chicos, exploren en muchos lugares, no sientan el compromiso con los profesores de no ir a explorar otros lados porque se vaya a enojar. Si tu profesor se enoja porque tú vas a explorar otro lado, no es tan tu profesor tan ético. ¿Por qué? Porque tú tienes exactamente, es como los hijos, tú los formas, pero tienes que dejarlos volar. Y parte de la danza aérea es nutrirte de muchos lados y explorar en todos lados porque en algún lado vas a entender más, tal vez en otro lado vas a entender menos, pero te van a aportar, todo mundo te va a aportar algo, pero sí cuenta mucho de uno que se dé la oportunidad de salir y ver todas las gamas de colores y de oportunidades que hay para la danza aérea, siempre y cuando tú te sientas a gusto. Si en un lugar no estás a gusto, busca en otro, pero nunca dejes. Si realmente quieres ir a danza aérea por un mal profesor, por alguien que te trató mal, por alguien que te hizo menos, por alguien que no te quiso poner atención, no te desesperes. Ve y busca donde sea tu lugar, porque vas a encontrar con la persona que realmente le importes, con la persona que realmente hagas clic y con la que te sientas a gusto. Entonces yo creo que sí es también deber de uno como alumno, no nada más cerrarse a una opción. Obviamente, yo sé que abrirte a más opciones implica más costos, más gasto, pero pues prueba lo mejor un mes en un lado, prueba luego en otro, y donde te hayas sentido mejor, pues ahí yo creo que es donde debes de quedarte un tiempo, y también un tiempo hasta donde tú sientas que estás avanzando. Si ya sientes que no avanzas, no es posiblemente que seas solo tú, puede ser que también sea el lugar. Entonces date la oportunidad de explorar otros lados y ver si es eso o realmente eras tú, y cuando regresas al lugar donde estabas inicialmente puedes avanzar de nuevo. O sea, la danza aérea y todo esto no es lineal, no es con una sola persona, y justamente creo que esa es la maravilla, que hay tantas opciones ya hoy en día que vas a encontrar con quien te sientas a gusto, siempre y cuando tú claro que veas que es profesional, que tiene los conocimientos y que tiene la disposición de enseñar. Esas son las tres cosas que yo recomendaría para que escojas un lugar para hacer danza aérea. Si alguna de esas falta, no te quedes. No gastes tu tiempo ni tu dinero ahí porque no vas a avanzar. Sí, claro. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Charlie. Me dio mucho gusto volver a reencontrarme contigo. Un excelente profesor también de danza aérea. Y pues gracias por todo lo que me enseñaste en su momento. Gracias a ti. Este podcast es producido por Grupo Black Moon, que además de Black Moon Podcast, produce música de danza aérea. Black Moon Records cuenta con venta de breas, magnesias y algo más a través de productos Black Moon, y tiene su propia academia de danza aérea en Ciudad de México, Aerial Black Moon. En Black Moon Group nos unificamos y con gusto les compartimos nuestro número de WhatsApp 55 60 69 35 56. Gracias por escucharnos.